Bienvenidos y bienvenidas a la crítica y explicación de la película del 2025 Bring Her Back, traducida al castellano como Devuélvemela. Está dirigida por los hermanos gemelos, australianos con claramente antecedentes griegos, Danny y Michael Philippou, que en el 2023 tuvieron su debut y un éxito arrollador con la película del 2022 Talk to Me, que no sé si se tradujo como Háblame. Muchas personas están diciendo que Devuélvemela es una secuela del anterior, del debut de Talk to Me, pero leyendo en las curiosidades en la página web IMDb Database, los hermanos reconocen que tanto esta película como Talk to Me pertenecen al mismo universo, y no solo al mismo universo, sino que las tramas ocurren en el mismo barrio, Señoras y señores, ¿qué está pasando? Creo que es Nueva Gales del Sur, Australia. ¿Qué está pasando en ese barrio del demonio? Nunca mejor dicho. Recordatorio, esta crítica va a tener spoilers desde el principio, así que si no habéis visto la película, parad el vídeo inmediatamente. Como siempre hago, explico las expectativas que tengo antes de ver una película en una serie, y las expectativas eran tirando para altas, ya que vi que la protagonista era Sally Hawkins. La verdad que esta mujer es extraordinaria, es una actriz. Yo no sé cómo no ha podido ganar el Oscar. Además, no tiene ni una película mala en su filmografía. No le contratan porque para Hollywood, para los cánones de belleza de Hollywood, no es una mujer tan atractiva, pero que me da igual, y perdonad, es una mujer muy atractiva, pero es que es el talento, la inmensidad del talento que se le desborda por cada gesto, por cada mirada. Esta película el género es horror psicológico, y ya he leído muchas críticas, es que no da miedo, es horror psicológico. No es una película como, por ejemplo, El Exorcista, que literalmente te causa trauma. Es horror psicológico, no horror a secas. Es que me pone de muy mal humor estas personas que es que ni se empeñan en entender la película, en caer en los detalles o analizarla un poco, sino, es que no me ha asustado, es que no tenía suficiente gore, es que bla, bla, bla. ¿Has entendido la película? Pues entonces cállate. No es horror, es horror psicológico. Pero a mí lo que más me resulta horrible es cómo el actor Jonah Brent Phillips, lo estoy leyendo obviamente, que interpreta a Oliver, a ese niño con el pelo completamente rapado, hizo todas esas escenas con apenas, no sé, porque además también he mirado la edad que tiene, no viene la edad, pero esta película se grabaría en el 2023 o 2024, no tendría más de 10-11 años. Y me imagino a este crío rodando esas escenas, y es que se me revuelve el estómago. ¿Y sabéis lo peor? Que el actor que hace de padre de los hermanos es su padre en la vida real. Es decir, el actor que hace de Phil, ese padre abusivo con Andy, el hermano mayor, es el padre en la vida real del crío que interpreta a Oliver, que bueno, no era Oliver, era Connor, un chiquillo, un niño que había desaparecido, había sido secuestrado hace 10 días. Bueno, al menos en ese panfleto de niños desaparecidos. Igual había desaparecido un par de semanas. Es que recordad todas las escenas de gore, pero gore extremo. Yo de hecho no lo miré. La del cuchillo, cuando creo que le corta, no sé si es mango, cuando empieza literalmente a comer la encimera de la cocina, que es madera, no sé si es roble, y hace una sonrisa del ángel, se parte los dientes para a continuación autofagocitarse. Se empieza a comer y a tirar tiras de piel, de su propia piel, y las come. Muchos diréis, pero eso es maquillaje. Me da lo mismo. Podrían haber hecho el personaje de Oliver, pues un chaval de 14, 15 años y ser interpretado por un chaval de 18, un adulto. Y aún así las escenas son terribles, ¿eh? La película no está teniendo el éxito, o no ha tenido el éxito que tuvo su predecesora en taquilla, pero sí está siendo un éxito de críticas, ya que si vais a portales de críticas de cine, tanto especializadas como de usuarios, no baja del 6,7, tanto en Film Affinity, MDB, Rotten Tomatoes. Ha sido un éxito tanto para los críticos profesionales como para el público. A mi parecer está sobrevalorada. No es una mala película, pero tampoco es un 7. El tema central es el duelo y la pérdida de un ser querido. En el caso de los chavales es el padre, y en el caso de Laura, es su propia hija. Como la pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo. Fijaos, esta frase la dijo
Angela Bassett en la serie 911 puede ser. Fijaos que hay una terminología para una persona que pierda a los padres, que pierda al cónyuge, pero no hay una palabra que determine tu estado cuando pierdes a tu hijo o a tu hija. Fijaos que a lo largo de miles y miles de años no hay en ningún idioma, o al menos que yo sepa, una palabra que aúne el dolor, el horror que es perder a un hijo o a una hija o a hijos. Como he dicho, la película se trata sobre el duelo, la pérdida y el dolor, pero sobre todo también cómo nos convertimos o nos podemos convertir en prácticamente monstruos, ya que, fijaos si es buena actriz Sally Hawkins, llegas a empatizar con ella. Lo que hace es terrible, secuestra a un niño de apenas 10 años, mala praxis en su trabajo, ya que se aprovecha de sus 20 años de experiencia como psicóloga para comprar la custodia de los chavales por motivos ulteriores, que se dice, por motivos... Tenía ella una agenda oculta, nunca mejor dicho. Mata atropellándole a Wendy, esa compañera o excompañera de servicios sociales con menores, y mata ahogando a Andy. Y aún así, fijaos si es buena actriz, Sally Hawkins, aún así empatizas esos últimos minutos, sobre todo esa escena cuando se le ve a Laura abrazada al cuerpo de su hija. De todas maneras, esa escena me recordó un poco a cuando Sally Hawkins abrazaba en la forma del agua a su enamorado. Y no solo eso, todo el proceso de luz de gas que le hace Andy, fijaos que cuando los chavales llegan a la casa, a él le trata mal, muy sutilmente, pero el cuarto no estaba tan bien acomodado para un chaval de en 3 meses 18 años, la puerta ni cerraba, y fijaos el proceso para dividir a los hermanos. Le hace creer a Andy pues, que está sufriendo un brote psicótico a raíz de la pérdida de su padre, haciéndole creer que tiene accidentes en la cama, es decir, se mea en la cama. Esto es común en niños, pero se dice que ya en adultos es porque es a consecuencia de un trauma muy, muy severo. Además, recordemos que ella es terapeuta, o al menos eso es lo que dicen los chiquillos, pero no, sí es terapeuta. A la mínima que puede, le echan cara, eso no se puede hacer. El episodio violento que tuvo Andy con la hermana, cuando después del funeral se emborracha con los chavales, eso no se puede hacer. Con el mayor igual todavía porque va a cumplir 18 años y aún así no es aconsejable, pero con la chavala, con Piper, que tiene 14, 15 años, no puedes emborracharte con unos niños que vas a coger durante 3, 4 meses. No puedes. Pero esto lo hace aposta para crear un falso vínculo con Andy. Con ella ya se la tenía ganada, pero sobre todo con Andy porque era el mayor. Y siempre quería proteger, normal, eso es lo que hacen los hermanos mayores y las hermanas mayores, o deberían, a su hermana pequeña. Pues fijaos las cosas terribles que hace, pero terribles, manipular, secuestrar, matar, y aún así sientes lástima, porque te das cuenta que es una persona que ha caído en la locura a raíz de la muerte de su hija. Muerte que no está clara. Un recurso que estos directores Philippou que ya utilizaron en Talk to Me es no explicar, o sea, la ausencia de la explicación. Hay películas que igual caen no en la sobreexplicación, pero te explican demasiado, pero es que esta película es todo lo contrario, lo cual o es un recurso para que la sensación de angustia emocional en el espectador sea aún peor, o es una triquiñuela, porque igual al hacer esta película pensarán, vamos a ver, si la película tiene éxito, igual hacemos una precuela secuela con esos rituales nigromantes que se ven al principio y en el segundo acto de la película. Y entonces tendremos igual dentro de 2 años devueltos de la muerte. La muerte de la pequeña Cathy, recordemos, hija original de Laura, que también era ciega, que muere ahogada en una piscina, o al menos eso es lo que nos dice Laura. Pero Laura, en inglés, cuando intenta ahogar a la pobre Piper en la piscina, vemos flashbacks y vemos como Cathy está ya en la piscina boca abajo, con sangre, no sabemos si en la nariz o en la cabeza. Entonces aquí pensé, ¿fue un accidente lo que tuvo esta pobre cría? ¿O alguien le hizo algo o algo le hizo algo? Porque después de conocer que tanto esta película como la anterior pasan en el mismo universo, en el mismo barrio, igual un ente maligno sacrificó a Cathy. Eso no nos lo explican tampoco.
A mí la muerte de la chiquilla o se tiró a la piscina, se golpeó en la cabeza y se ahogó. No sé, me resulta muy, muy rara. Otro fallo que mucha gente considera, aparte de la ausencia, perdonad, de la explicación del ritual e incluso de ese final, luego lo voy a explicar por qué, otro de los fallos que considera la gente es el punto de vista de la película. El punto de vista de la película se centra sobre todo en Andy, el hermano mayor, cuando, a mi parecer, la película, y mucha gente más, a mi parecer hubiese sido más horrible, más terrorífico, si se hubiese escrito el guión desde el punto de vista de Sally. Porque recordemos, sí, ella hace cosas terribles, pero fijaos lo que hace el dolor, que pasa de ser una profesional consagrada de más de 20 años a hacer esto. Secuestrar, matar, sacrificar. Fijaos, entonces, a mi parecer, la película hubiese sido hubiese tenido más tonalidades, muchísimas más capas desde la perspectiva de Laura, de Sally Hawkins. Pero crear este guión desde el punto de vista de los chiquillos, de los hermanos, está también hecho a posta, ya que todo el mundo, yo a mí me da la sensación de que no iba a acabar nada bien esta película, porque ya había visto Talk to Me, no la recuerdo muy bien, si queréis que haga crítica la tendría que volver a ver, pero lo que sí recordaba es que estos hermanos son, dentro del género del horror clásico, son realistas y precisamente no hacen guiones para gustar al espectador. Repito, crear el guión desde el punto de vista de los chavales está hecho a posta porque muchísimas personas esperaban que Andy sobreviviese a ese atropello y no muere. Muchísimas personas están traumatizadas por esto. No sé si esto lo imaginé, pero siguiendo lo poco que sabemos de ese ritual tendría sentido. Cuando Laura mata ahogando a Andy, que literalmente está haciendo los pasos que debía hacer con Piper, pero con Andy. Entonces aquí la pregunta es, ¿no tendría que el espíritu de la hija pasar al cuerpo de Andy, por ejemplo? Pero no, porque el ritual no está hecho adecuadamente. Pero cuando Laura mata a Andy, al hermano mayor, no llega un momento en el que se le oye a Oliver hablar con la voz de Andy, ya que recordemos que Oliver es una especie de recipiente canalizante entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Por eso no puede salir de ese círculo. Leí en una crítica de IMDb que Oliver, el crío con el pelo rapado, representa el duelo de Laura. Fijaos que pues se le inyectaba los ojos de sangre, desesperado, completamente sin un atisbo de humanidad. Y el círculo que vemos pintado alrededor de la casa representa el círculo de la vida, que no se puede romper. Una persona, por mucho que nos duela y nos deje trauma para el resto de nuestras vidas, si la persona está muerta, se ha ido, no va a volver y no debería volver. Es el ciclo de la vida. La muerte, por mucho que le tengamos miedo, lo evitemos, hagamos todo lo que está en nuestras manos para evitar y confrontarla, es un proceso natural. Es muy cliché, pero nacemos, más que vivimos, sobrevivimos, y más en estos tiempos, y morimos. Nada es eterno, nada. Dicen la energía, sí, la energía puede ser, y tampoco. Bueno, la energía se transforma, pero entonces esto, claro, se transforma, entonces podría ser que es para siempre, bueno, es finita. Esto no me quiero entrar ya en debates más profundos porque la película no tiene esa profundidad. Oliver, según esta, creo que era una chica quien había escrito esta crítica, dice que representa el duelo no sano psicopatológico de Sally. Estoy completamente de acuerdo. Y esa línea representa, como he dicho antes, la línea de la vida no se puede romper. Por eso, pues a mitad de película, cuando Andy le intenta llevar al hospital porque el chiquillo con el cuchillo de cocina se había cercenado el labio y se había partido los dientes, intenta llevarle al hospital, sale del círculo y saliendo del círculo casi se descompone. Y estoy completamente de acuerdo, pero también quitando metáforas y simbología, ese círculo era un círculo de protección dentro de ese ritual. Muchas personas están diciendo que el ritual es satánico cuando el ritual es nigromante. Es probablemente, no quiero ahondar en ello, no quiero explicar mucho porque
Basta con explicarlo para que alguien lo intente. No intentéis nada. Si queréis leer sobre nigromancia, pero no intentéis hacerlo porque no se puede jugar con las leyes de la naturaleza, de la vida y de la muerte, sobre todo de la muerte. Si hay hechiceros, chamanas, chamanes, brujas, brujos, y lo estoy diciendo de verdad, por sangre, por generaciones y generaciones y generaciones, porque eso se hereda también en prácticamente todas las culturas. Si hay gente que no se atreve con estas leyes, sobre todo las leyes de la muerte, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis. Ese ritual que vemos al principio, que yo pensaba la verdad que era una película, una snuff movie, que sí, bueno, que tiene muchos componentes porque en este ritual nigromante, en el que supuestamente se le devolvía a la vida a esas personas queridas, pero en todos estos rituales tiene que haber un sacrificio, tienes que sacrificar a alguien. En estos rituales se hace un normalmente se llama círculo de protección, se usa, porque literalmente estaban usando a personas que se asemejaban con la persona querida. En este caso era Piper. Probablemente la misma edad, la misma condición, que ambas eran ciegas, y Piper tenía que ser sacrificada tal y como murió Cathy, es decir, ahogada. Bueno, es curioso, mismamente la Biblia se habla de resurrección. Jesús resucitó, se levantó al de 3 días, pero fijaos que ya en la época de la Biblia se hablaba de resurrección, había un término para hablar de personas que vuelven del más allá de la muerte, habiendo cruzado el río Carante. Es que prácticamente casi todas las culturas hablan de resurrección con distintos términos. Entonces, en este ritual, dentro del círculo de protección, círculo de la muerte, probablemente tiene un nombre, pero normalmente en estos rituales se hacen esos círculos como protección. Si os dais cuenta, cuando Oliver intenta salir del círculo, era porque tenía que permanecer en el círculo, porque estaban, digamos, fermentando el día exacto en el que tenían que hacer el ritual. El 5.º día, donde tiene que llover, donde la piscina tiene que llenarse de agua. En las películas, snuff, porque eso eran snuff, veíamos que el círculo estaba hecho en una especie de zulo, pero en la película vemos que el círculo es un enorme círculo que abarca la casa y todo el jardín. Entonces, cuando Oli, que es, como he dicho yo, el recipiente, una especie de transmisor de almas, empieza ya a pudrirse porque no podía comer. Si comía empezaba a pudrirse, no estaba permitida. Además, de hecho, si os dais cuenta, tenía la tripa hinchada. Eso es ya los primeros estados de inanición. Se te empieza a llenar el estómago de aire. Se empieza a descomponer o no es adecuado para hacer el ritual. Y aquí es cuando vemos a Laura ver otra vez para calmarle esas películas donde se estaban haciendo los rituales. Además, si os dais cuenta, en esa escena, para relajar a Oliver, al ángel exterminador, como queréis llamarlo, Laura le dibuja círculos en la frente y le relaja. Y en otra escena, ya en el último acto, Laura lo que hace es, con su propia sangre, dibuja un círculo en la cristalera que da al jardín y también, digamos, se comunica o relaja a Oliver, que estaba ya fuera de control. De hecho, le ataca a ella en la escena anterior. Explicación del ritual, vamos a ver, porque a ver si me acuerdo bien. Hay que crear ese círculo de protección. La persona que quiere devolver otra vez a la vida a su ser querido tiene que estar dentro del círculo. El cuerpo del ser querido tiene que estar dentro del círculo. Y ese ángel exterminador, comunicador entre la vida, entre los vivos y los muertos, tiene que estar dentro del círculo, más la persona a sacrificar. La persona que quiere devolver o que quiere que su persona querida vuelva, tiene que matar de la misma forma que murió su ser querido al sacrificio. Es decir, Laura tenía que matar a Piper ahogándola. Esto se nos explica. Que tu ser querido ha sido atropellado, pues tienes que crear un círculo grande y tienes que atropellar a esa persona, a ese sacrificio, que esto no nos lo explican, pero tiene que ser del mismo género que la persona que murió y más o menos de la misma edad, porque no de la misma etnia, porque Cathy es
caucásica y Piper es asiática. Sí, es nacida y criada en Australia, pero es caucásica. Una vez que el sacrificio está hecho y esa persona está muerta, lo que tienes que hacer, y esto es, tienes que crear una herida, tienes que comer al sacrificio e ir pasando la sangre al cuerpo de la persona amada, del familiar. De hecho, se ve en las películas cómo la persona que estaba haciendo el ritual, que quería de vuelta a un familiar, mata a una persona, muerde, absorbe la sangre, le pasa la sangre al cuerpo del familiar fallecido y ese familiar ¡oh!, vuelve a la vida. O no sé si era, por ejemplo, el ángel tenía que morder al sacrificio, luego la sangre, pasársela a la persona que quiere de vuelta a su familiar en la boca, y luego ese familiar pasarle la sangre al cuerpo del familiar fallecido y el familiar renace. Es decir, si Laura hubiese hecho el ritual bien, una vez Piper muerta, lo que tendría que haber pasado es que Oliver hubiese mordido a Piper, hubiese mantenido sangre en su boca, la sangre se la hubiese pasado a Laura y Laura, con sangre en la boca de Piper, le hubiese pasado esa sangre al cuerpo de la hija y la hija, Kathy, hubiese vuelto de los muertos. Así era el ritual, si no recuerdo mal, porque efectivamente Oliver, ya os digo, era una especie de ángel o de tarro de energía, que era un comunicador, un transmisor de energías. Entonces ya estáis viendo lo terrible del ritual, ya que para tener éxito en este ritual tenías que literalmente matar a dos personas. La persona que se parece al familiar que quieres traer de vuelta y a otra persona que ejerza de recipiente de energías, un transmisor, un puente entre el más allá y lo que conocemos como mundo real, mundo de los vivos. De hecho, fijaos, cuando Oliver / Connor sale del círculo, pensábamos que también iba a morir, porque la primera vez que lo vimos es cuando Andy le intenta llevar al hospital, pero no, al final de la película digamos que sufre una especie de exorcismo. Al final vemos cómo era un crío normal y corriente, sin esas deformidades, esos ojos rojos. Y respecto al ritual, hay cosas que o no tienen sentido o no lo explican. También esto está hecho aposta para aumentar aún la angustia del telespectador, porque no solo te sientes mal o hay una disonancia cognitiva porque empatizas con Laura, que se ha vuelto una psicópata. No solo eso, sino que vemos como unos chiquillos pierden a su padre. El padre era abusivo con Andy, con el hermano mayor. Andy hace todo lo posible para salvar a su hermana, para hacerlo bien. Muere. La pobre chiquilla se queda sola. Y no solo eso, sino que al final no sabemos ciertas cosas y estas son preguntas que no tienen respuesta o que, vuelvo a repetir, lo hicieron aposta para crear aún más trauma en el telespectador. Según las reglas de ese ritual, cuando Laura mata ahogando a Andy, además están dentro del círculo, Andy no tendría que haber recibido el espíritu, el alma de la hija de Laura. Pregunto. Otra pregunta que o yo no lo he entendido o lo recuerdo mal. Si no recuerdo mal, en los últimos minutos, Laura, cuando deja vivir a Piper, fijaos, Piper, muy inteligente la chavala, ya cuando está a punto ya de ahogarse, le grita ¡mamá! Porque se acuerda que Laura le comenta, daría todo por escuchar a mi hija llamarme mamá una vez más, pero esto no se lo dice Laura a Piper, esto se lo dice Laura a Andy. Quizás Piper, cuando estaba ya a punto de morir, el alma de Andy se comunica con ella y le dice grita mamá, como lo hace el espíritu del padre, que le advierte en esa ensoñación, en ese sueño, que Piper iba a morir ahogada. Además se lo dice, va a morir en el agua.
Fijaos cómo, bueno, esto que Andy se comunica con la hermana, esto lo teorizo yo, pero es que vemos, como he dicho antes, el padre se comunica a través de ensoñaciones con el hijo y el hijo, una vez muerto, quizás para salvar a su hermana, se comunica a través de ella, porque ese grito ¡mamá! Ella no le considera mamá. Entonces probablemente esté lo cierto. El propio Andy, además, si os dais cuenta, en la escena del funeral, Laura le dice a los chiquillos, es que el alma de la persona fallecida se queda en el cuerpo durante unos 3 meses. Esto no sé si es cierto. ¿Veis cómo el guión es muy vago muchas veces? A lo que iba. Si no recuerdo mal, Laura, cuando deja vivir a Piper, después de gritarle ¡mamá! Porque aquí yo creo que tiene una especie de catarsis. Cuando le grita mamá, que era lo que necesitaba, cuando Piper grita mamá, vemos cómo le cambia la cara a Laura. Es catarsis emocional. Obtiene lo que necesitaba, que era escuchar a su hija llamarle mamá por última vez. Pero cuando deja vivir a Piper, esto igual no lo recuerdo bien. Ella misma no coge su propia sangre y se la pasa al cuerpo de su hija. Entonces, según lo que he leído, el alma de su propia hija hubiese pasado a la propia Laura o en el cuerpo de Andy. Esto no nos lo explican. Porque cuando hace eso, le pasa la sangre o se traga su propia sangre, sigue ciertas reglas del ritual y Oliver estaba todavía dentro del círculo y todavía tenía ese papel de transmisor entre los vivos y los muertos. Entonces aquí yo creo que el alma de Kathy, ¿a dónde va? ¿A Laura, al cuerpo de su propia madre o al cuerpo de Andy? Porque Andy también estaba dentro del círculo. Todas estas preguntas incógnitas están hechas a posta, vuelvo a decir, porque probablemente igual hagan una película explicando ese ritual. Hay también una imagen, una escena que no la entiendo, es cuando Piper huye, sobrevive, le echa un par de ovarios la chiquilla, es rescatada, no se sabe por quién, y en el coche escucha el último mensaje del hermano. Fijaos que Laura no borra ese mensaje. No sé si por empatía o porque no le da tiempo. No borra ese mensaje, la pobre Piper llora y mira al cielo y ve o intuye un avión, o, sí escucha un avión. Entonces, este plano no... Si sabéis el significado, por favor explicádmelo, porque estaba muchísimo más pendiente a ver cómo acababa la película, si había un giro en el último segundo, pero esa escena no la entendí. Piper escuchando el mensaje que le deja su hermano, mirando al cielo a un avión que estaba pasando. Igual era la forma de decirle adiós al hermano, no lo sé, no lo sé. Conclusión, es buena pero está muy sobrevalorada. Estos hermanos lo que hacen, esto lo he leído en muchas críticas, hacen horror que le llaman Generación Z. Ponen sobre la mesa temas tan terribles como el duelo, dolor emocional, pérdida, la mezclan con horror explícito y crean películas que no ahondan verdaderamente en la psicología de los personajes de forma correcta. Simplemente utilizan el dolor humano como excusa para enseñar gore, pero gore explícito. O sea, Hereditary, Midsommar son auténticas películas para niños comparado con Talk to Me y esta. Hay películas que sí son de horror, porque realmente el duelo, la pérdida de alguien es horror. Sí ahondan en el dolor o intentan entender cómo una persona que ha perdido a alguien se convierte en alguien que no es, se convierte en un monstruo, en una psicópata, que es lo que le pasa a Laura. Pero los hermanos gemelos no ahondan en esto. Se centran más en el gore y en el crear shock en el telespectador, tramas de la película no solucionadas, os lo digo, para crear angustia en la persona que está viendo la película, para no tener resolución. Que esto también es realista, porque en la vida real, tristemente, la mayoría de las veces no tiene resolución.
no sabes el por qué, ni cómo, ni nada. Esto en parte también es realista y se agradece. En la vida los porqués, hay mucha gente que no vive en un porqué constante, yo al menos sí. Y a mí el porqué de las cosas me trae calma, me trae serenidad, me trae paz. Hay personas que no, hay personas que son más pragmáticas y dicen, ¿qué más da? Si no lo vas a saber, esto creo que también es psicología japonesa. Si no vas a saber el porqué de las cosas, no merece la pena machacarse por ello. Ya está, filosofía japonesa, ya está. Esto se agradece porque es realista. Muchas veces en la vida, la mayoría de las veces, no vamos a saber por qué nos engañaron, por qué perdimos a esa persona amada, a ese familiar, por qué ese amigo nos metió la puñalada por la espalda, por qué qué, como diría Homer, no lo vamos a saber. Y esto también creo que lo hacen aposta los directores, y de hecho la película está dedicada a un amigo que murió con apenas 22-23 años. He leído y ellos mismos dicen que murió con 22-23 años, tenía toda la vida por delante y porque sí, porque así es la vida. Es terrible. ¿Por qué pasó eso? No lo sabemos. Es injusto, es terrible, sí, pero ya está. Es también, yo creo, esa pérdida de ese amigo influyó muchísimo a la hora de rodar esta película, porque probablemente, no sé si perdieron al amigo durante, creo que el final de la película era completamente distinto. Creo que Laura conseguía hacer el ritual y vivía con Cathy, con la Cathy resurrecta, si se dice bien. Pero creo que a la hora de escribir el guión perdieron los directores a este amigo y decidieron hacer este final así, sin final, sin respuestas. ¿Cómo es la vida? Es terrible. Pero lo dicho, una película que necesitas verla porque hay cosas que no las has entendido y no es por falta de inteligencia, es porque el guión no está del todo bien pulido. Que puede ser, vuelvo a repetir, un recurso narrativo hecho a posta, pero lo podrían haber dentro del caos del guión, lo podrían haber esbozado un poquito más. Es buena, está muy sobrevalorada, yo le pongo un 5,6 porque sí que es verdad que hay ciertos momentos de la película que se vuelve aburrida, un poquito aburrida, pierde un poco el récord, en el nudo de la película pierde un poco el récord. A mi parecer, una de las mayores cagadas de la película es haber puesto el punto de vista de los críos, tenía que haber sido el punto de vista de ella, o bueno, al principio de la película punto de vista de los críos, a la mitad de ella, y al final, por ejemplo, de Oliver. Así la película hubiese sido dividida en 3 partes. Sally Hawkins tendría que ser nominada al Globo de Oro, igual al Oscar también. Fijaos que esto es la maldición de las actrices, sobre todo las actrices que hacen películas de terror, horror, no se les nomina al Oscar cuando deberían. Sally Hawkins, Mia Goth en Pearl, Florence Pugh en Midsommar, hacen actuaciones increíbles, pero está Toni Collette en Hereditary, son actrices que probablemente tienen una de las mejores actuaciones de los años, Midsommar, Hereditary, Pearl, pero no se les nomina al Oscar por el simple hecho de estar en una película de terror, horror psicológico, considerados subgéneros. Conclusión, no me ha gustado mucho, no es una película mala, pero me hubiese gustado que hubiese andado la película en el proceso de duelo como una persona con una carrera. Vemos que la casa es muy buena, o sea, significa que es una profesional de las mejores, probablemente de Australia, durante muchos años. A mí me hubiese gustado más que hubiese andado en ese proceso de duelo, un duelo no sano, no curado, patológico, en el que destroza la vida de una persona. Pasa del dolor, pasa de ser una mujer con una familia feliz a literalmente convertirse en un demonio. A mí me hubiese gustado que hubiese andado más la película en eso y no en el gore. Gore explícito, barato y gratis. Bueno, gratis no, para los que hayáis ido al cine a verla. Hasta aquí la crítica / explicación de la película. Se me ha hecho larguísima y muy caótica como siempre. Muchísimas gracias por ver.
Y lo típico, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita, pero sobre todo comentar. A mí lo que me interesa es vuestras opiniones y lo que tenéis que decir, o vuestras teorías, explicaciones. Pues no, estáis equivocada, porque el agua simbolizaba ti. A mí lo que me interesa es eso. Muchísimas gracias por ver, cuidaos.